Existen personas adorables y otras que son francamente un demonio. Ella es la chiquilla que pensaba que su camino iba a ser convertirse en un idol, pero que terminaría destrozando todo por lograr la inmortalidad. Esta es la historia de Sayaka Mitani. Por si no me conoces, yo soy Nerdanitza y en este canal hablo de luchitas y arte. También creo contenido en formato vertical, así que si te tinca seguirme, te dejo un par de cositas que hago por estos lados. Y traigo este tema a la mesa porque muchos de ustedes me lo han mencionado en videos anteriores. Y como una se debe a su público, aquí les traigo mi versión de la historia de nuestra querida Phoenix Queen, Sayaka Mitani. Según yo. No sé si tú que estás viendo este video quizás has pasado por algún tipo de situación en donde como que una crece y se empiezan a alimentar ciertos tipos como de expectativas en relación a lo que una puede hacer en el futuro. Mucha gente te dice qué es lo que tienes que hacer, a qué te tienes que dedicar y sobre todo te empiezan a comunicar qué es lo que esperan de ti. La historia completa de Sayaka Mitani, para mí por lo menos, es la destrucción completa de las expectativas que tenía el resto por sobre ella. Desde sus inicios, antes de siquiera pisar el ring, hasta convertirse en la Phoenix Queen que es ahora, Sayaka Mitani ha decidido hacer que su carrera completa sea plot twist tras plot twist. Y yo creo que por eso es tan importante saber su historia, porque la existencia de Kamitani evidencia que quizás siguiendo tu propio camino puedes llegar a lograr lo que realmente deseas. Tanto así que si nos vamos bien atrás, Kamitani ni siquiera estaba destinada a ser luchadora. Nacida el 28 de noviembre del 96, su primera pasión estaba en la pista de baile. Su micro salto a la fama se daría aproximadamente en el 2009, si no me equivoco, en donde quedaría segunda en el World Hip Hop Championship desarrollado en Las Vegas. Es decir, era una chiquilla con un talento tremendo. Y sobre todo se nota igual el apoyo de esa familia, que incluso la motivó a convertirse en una backup dancer de una conocida banda japonesa llamada Exile, para terminar siendo flamantemente seleccionada a un grupo llamado Beito AKB, que era una especie como subunit o filial de lo que serían las famosas AKB48, pero que lamentablemente no tenía futuro dado que este grupo se disolvería en el año 2015. Con todo este contexto que tenemos ahora, quizá tú me puedes preguntar ¿cómo este proyecto de idol se convertiría en una flamante luchadora de lucha libre japonesa? Y mi respuesta es: tengo teorías, pero no tengo la certeza. Un caso similar, por ejemplo, es el caso de Maki Ito, en donde ella, luego de ser despedida del mundo idol, encontró en el mundo de la lucha libre una especie como de refugio, y eso es lo que la convirtió hoy en día en la figura que es. Y si nos devolvemos al caso de Sayaka Mitani, quizás ella estaba buscando más o menos lo mismo, porque en la vida, por más talentoso o talentosa que seas, a veces eso lamentablemente no es suficiente para triunfar, sobre todo en un ambiente tan competitivo como el mundo idol, en donde muchas veces ni siquiera depende de ti ser seleccionado o seleccionada para debutar. Pero fuera de todo esto, algo sucedería entre el año 2018 y 2019 que lograría que Sayaka Mitani se parara por primera vez en un ring de lucha libre profesional. Antes de su debut en el año 2019, Sayaka Mitani llegaría a Stardom a través de un programa llamado Stardom Idols, una especie de híbrido entre idol y luchador, en donde nada más ni nada menos que Tam Nakano sería la GM o General Manager de esa unidad o subunidad. Cuando Kamitani superó su examen profesional y debutó finalmente un 10 de agosto del 2019, lo hizo siendo entrenada precisamente por la propia Tam Nakano, por lo cual todo lo que ella sabía hasta ese momento de lucha libre había sido otorgada por la líder de las Cosmic Angels. Kamitani debutaría por primera vez el 11 de febrero del 2019, en donde disputó una pelea handicap, resultando en una pelea completamente sin asunto y probablemente una especie como de humillación, dado que este match terminaría en tan solo 49 segundos. No obstante, su debut oficial, en serio, este sí que sí, llegaría el 10 de agosto de ese mismo año, nada más ni nada menos que en el Korakuen Hall, frente a frente versus una emergente Momo Watanabe. Pelea que pensé que era los media, pero la vi hace súper poco, y francamente, tanto como en las early stages de Sayaka Mitani, se nota un montón esa especie como de entusiasmo que tenía ella por simplemente pertenecer a algo, y por sobre todo por ser validada de alguna u otra manera. O sea, venía de proyectos fallidos y ella de verdad lo quería dar todo para que algo le resultara. Este encuentro abriría la puerta de entrada a lo que sería el verdadero estrellato.
Hablar de Queen Quest para mí es exquisito. Exquisito, fíjate. Y es todo un tema porque siempre cuando veo reviews o cosas así, o veo peleas del pasado, me doy cuenta de que no existe luchadora mala que haya pasado por ese stable. Onda, ahí ha estado Azumi, Momo Watanabe, Lady C, Hina, Miyo Masaki y por supuesto la propia Utami Hayashishita, persona a la cual invitaría el día 16 de febrero del 2020 a nuestra querida Sayaka Mitani a pertenecer a Queen Quest. Aquí me gustaría mencionar que esta maravillosa invitación no sería tan bien recibida por todas las que están ahí, dado que en el año 2019, luego de que Sayaka Mitani haya ganado el premio Rookie del año, todo el mundo esperaba a que Kamitani entrara al stable de su primera entrenadora, Tam Nakano. Sin embargo, ya vamos como en el segundo plot twist de toda la carrera de Kamitani, sería precisamente el rechazar esa especie como de invitación segura e irse a descubrir su propio camino, dado que ella aceptaría la invitación hecha por Utami Hayashishita, y así comenzaría un exitoso camino de la mano de quien, aparte de ser su mentora, también sería su compañera, dado que Utami se asociaría directamente con Kamitani para formar un exitoso dúo llamado Aphrodite. Todo el run de Aphrodite para mí es como un tema aparte. Aquí me gustaría enfocarme 100% en Kamitani porque hay que entender de que ella, antes de unirse a Queen Quest, era simplemente un diamante en bruto. O sea, todo lo que sabía de la lucha libre lo sabía como por los entrenamientos tempranos motivados por Tam Nakano, pero en realidad todo lo que tenía que ver con identidad de lucha, con su propia personalidad dentro del ring, es algo que se empezó a formar precisamente gracias a que ella perteneció a Queen Quest. El único gran referente de lucha libre que se sabe que tenía Sayaka Mitani en esta época en específico era el hecho de que ella era muy fan de Kota Ibushi. De hecho, por eso mismo, el Phoenix Splash es bastante parecido al finisher de Kota Ibushi. Eso. Pero fuera de eso, es como si Kamitani fuese una esponja de todo el conocimiento que le daría tanto Utami como el resto de compañeras que tendría en Queen Quest. Es decir, toda la construcción de identidad, su personalidad, los colores, todas las bases de lo que se conoce como Sayaka Mitani se formarían alrededor de la propia existencia de esta agrupación. En este proceso de crecimiento y por sobre todo de la mano de Utami, Saya comenzó a agarrar confianza y obviamente comenzamos a descubrir muchos más aspectos de su propia personalidad. Es en esta fase en donde conoceríamos a una Kamitani que nunca se rinde, un fénix dorado que renacería de las cenizas de alguna u otra manera y que se enfrentaría a quien sea y que rápidamente se ganaría el corazón de toda la fanaticada de Stardom. Fuera del camino de Aphrodite en específico, que yo creo que este tema en particular merece un video dedicado entre lo que sería la relación entre Utami Hayashishita y Sayaka Mitani. Fuera de esto, para mí por lo menos, si a mí me preguntan cuál considero yo que fue como el salto a un reconocimiento global por parte de la Golden Phoenix, para mí por lo menos ese hecho se daría un 29 de diciembre del año 2021 en el evento Dream Kingdom. Todo esto cuando derrotaría a su primera entrenadora, Tam Nakano, por el título blanco, el Wonder of Stardom Championship. Pero para mí esto no es solamente importante porque Sayaka Mitani le haya ganado a Tam Nakano y nadie se lo esperaba, porque spoiler, le ganaría hartas veces más. Sino que para mí Sayaka Mitani hizo que el reinado con el título blanco le diera la importancia que hoy en día ese título tiene hasta el día de hoy para la compañía en general, el cual si hoy en día ese título es tan importante y tan relevante es precisamente por el sello que le dio Sayaka Mitani, dado que ella lo defendió más de 15 veces sosteniendo el título por más de 480 días. Todo esto hasta que Mina Shirakawa sería la persona quien le arrebataría ese título en el evento más importante de la empresa llamado All Star Grand Kingdom. Siento que Kamitani ha tenido rivalidades históricas, sobre todo la más conocida que es con Tam Nakano, pero a mí no me gustaría dejar pasar como esta mención sobre esta especie como de micro rivalidad que tuvo con Mina Shirakawa, porque siento que permea bastante en la propia personalidad de Kamitani, dado que antes que ella fuera derrotada por Shirakawa, en el match anterior Kamitani había hecho un Phoenix Splash. El problema es que esta movida salió accidentada, rompiéndole parte de los dientes a Mina Shirakawa en pleno match. Mina aprovecharía de capitalizar esta especie como de lesión para darle mucho más énfasis a este feudo y culminarlo en el evento más importante de la promoción. Juro que cuando yo vi ese GIF de Mina Shirakawa,
Que nadie te diga que la lucha libre no es real. Pero este sería nada más ni nada menos que el inicio del primer downfall de Saya Kamitani, dado a que 3 meses después de este hecho, justamente dentro del marco de lo que sería el 5-Star GP, el torneo más importante de la empresa, en un combate versus Tam Nakano, a Saya Kamitani se le ocurriría subirse a un poste de luz y lanzarse al vacío. El resultado de eso fue una luxación de codo y ligamentos. Es decir, imposible continuar ni la pelea ni el torneo. Tiempo después de esta inesperada lesión, Kamitani volvería al ring de la mano de su compañera Utami Hayashishita para recuperar todo lo que habían perdido hasta ese entonces. Hay veces que cuando a uno le pasan cosas malas, uno dice ya filo, ya toqué fondo. Kamitani pensaba eso. Spoiler, no pasó. Porque en junio del año 2024, Utami Hayashishita dejaría Stardom para irse a Marigold. Es decir, abandonaría tanto Queen Quest como su compañera de Aphrodite, Saya Kamitani. Además, a fines de ese mismo mes, en un combate de eliminación, Kamitani fue la última en caer. ¿Y eso qué significaría? Que dado la estipulación del match, tanto Azumi, Hina, Lady C y Miyu Masaki tuvieron que abandonar Queen Quest, dejándola como la única miembro de este icónico stable y líder de este mismo, de la nada. Su compañera, sus amigas, su agrupación, todo lo que la había formado y la había visto crecer, ahora eran solo cenizas. Esta sensación de soledad y un poco de desamparo por parte de la propia Saya Kamitani fueron realmente el detonante para que un 28 de julio de ese año ocurriera realmente algo que nadie se esperaba. En Stardom Sapporo World Rendezvous, Kamitani atacó a Maika en pleno combate por el World of Stardom Championship, en donde posteriormente ella anunciaría lo que sería la disolución de Queen Quest y su entrada al maquiavélico y revolucionario stable llamado Hate. Las declaraciones de Kamitani no dejaron a nadie con duda porque su mensaje fue claro y conciso. No hace falta una unidad creada por alguien que ya no está. Utami Hayashishita traicionó a Stardom y me abandonó. Ese sería el fin de lo que alguna vez conocimos como Golden Phoenix, dado que ella se moriría, pero renacería bajo el nombre de la Phoenix Queen. Es muy heavy pensar que en el momento cuando estaba escribiendo el guión, recapitulando un poco los hechos, me puse a pensar en que igual la decisión de Kamitani fue bastante aceptable o bastante esperable. Cuando te pasan cosas así y lo pierdes todo, ya no quedan más ganas de seguir luchando más que por ti misma y por tus propios intereses. ¿Por qué aferrarse a algo que incluso bajo sus palabras ya no existe más? Y eso que tanto la hizo sufrir, por más dolor que le haya provocado, no la destruyó, sino que todo lo contrario, la hizo más fuerte. El nacimiento total de lo que sería la Phoenix Queen ocurrió en el marco del torneo 5-Star GP de ese año, en donde logró incluso llegar a ser finalista. Este paso es importante reconocerlo porque luego de su transición al mal, se creía que Kamitani eran puras palabras y pocas acciones. Pero no sé si desafortunadamente o afortunadamente fue todo lo contrario. Fue precisamente en ese torneo en donde ella demostró que su transición la había transformado en alguien a quien había que ponerle atención. Si bien Kamitani no ganaría esa versión del 5-Star GP, sino que caería ante Maika, todo ese proceso sería más que nada, según yo, una declaración de principios, diciendo explícitamente que esa persona kawaii, todo lo que se conocía antes de ella, era una parte de una Kamitani que no existía más. Y esa supremacía la demostraría un día 29 de diciembre del año 2024, derrotando a la campeona máxima del momento, quien era nada más ni nada menos que una conocida Tam Nakano. Antes de este evento canónico, ¿por qué mencioné antes el tema como de la transición a través del 5-Star GP? Porque existe una especie como de mito en donde se dice que el título rojo, el título máximo de Stardom, fue el que hizo a la Phoenix Queen. Cosa que yo personalmente no estoy de acuerdo. La identidad de la Phoenix Queen estaba formada y ya estaba completamente transicionada incluso antes de obtener el título rojo, y creo que todo el transcurso del torneo del 5-Star GP es evidencia suficiente para darnos cuenta de que esa transición estaba más que hecha y no había vuelta atrás. De hecho, si me preguntan a mí, yo creo que Saya Kamitani le dio mucha más importancia al título rojo
que lo que el título se lo dio a ella, dado que este fue portado por ella por 483 días, siendo uno de los reinados más largos de la promoción Stardom y por supuesto uno de los más icónicos de su historia. Pero el combate más importante y el feudo más relevante de todo su legado sería frente a un personaje que ya hemos nombrado bastantes veces en este video. Y esa persona sería precisamente Tam Nakano. Todo esto partiría con la obtención del título rojo por parte de Kamitani, en donde ella, ya convertida en un ente maligno, humilla a Tam Nakano pidiéndole que ella sea la persona que le ponga el título en el momento de su coronación. Aquí no me voy a explayar tanto en la relación de Tam Nakano con Saya Kamitani como en toda la historia, porque yo siento que eso necesita un video completo también, desde sus inicios. Ya la hemos mencionado varias veces en el video, pero creo que sería mejor entrar como en detalle y en este video voy a nombrar quizá lo más relevante. Lo más importante de este hecho es que a partir de la pérdida del título rojo, Tam Nakano comienza a caer en una especie como de vórtice de la locura. Esto no era por un título y creo que durante todo el feudo se nos explica de esa manera. No es solamente un título, es el hecho de ver que la persona la cual Tam Nakano le abrió las puertas al universo del wrestling, la persona que había entrenado desde un inicio, se había convertido en un ente maligno. Tam Nakano estaba completamente incrédula con respecto a la realidad que estaba viviendo. Era algo que no se esperaba en lo absoluto y que también ella, con su legado y también con su seniority, digamos, ella pensaba que podía controlar esa situación. Ante esa desesperación, Tam Nakano comienza a dar todo lo que tiene. Es como ir perdiendo en el casino y empezar a apostar cosas que uno no debería. De hecho, para alimentar esta especie como de caída al vórtice de la locura de Tam Nakano, Saya Kamitani sabía que esto estaba sucediendo con respecto a su adversaria y ella se aprovechaba de esta situación tirándole dardos a través de redes sociales, en algunos eventos, se aprovechaba y jugaba un poco con la mente de la líder de las Cosmic Angels. Es en medio de este contexto en donde Kamitani decide jugar con la propia existencia de Nakano, diciéndole que si ella le gana, puede escoger el combate que quiera. Es en ese entonces, como tipín febrero del año pasado más o menos, en donde Tam Nakano junto a Saya Kakurara le ganarían a Saya Kamitani y Natsuko Tora, dándole a Tam Nakano esa maravillosa chance de redención y esa segunda oportunidad de tener un combate mano a mano con la campeona Saya Kamitani. Y la estipulación escogida sería la que pierde se va de Stardom, combate el cual perdería a Tam Nakano y la dejaría automáticamente fuera de la empresa. ¿Pero ustedes creen que ese sería el final? Now. Tam Nakano, completamente fuera de sus cabales, decide doblar la apuesta y pedirle ya una tercera oportunidad a la Phoenix Queen a cambio de una estipulación mucho más categórica. La que pierde se retira definitivamente de la lucha libre profesional. En un Yokohama Arena repleto con más de 7.000 personas, un récord de asistencia para una empresa como Stardom, Saya Kamitani, luego de un combate terrible, se coronaría como vencedora en el evento All Star Grand Kingdom 2025, retirando a quien había sido su maestra, la persona que le abrió las puertas al mundo del Yoshi Puroresu. Todo esto de una manera completamente poética. Kamitani le ganaría a Nakano con su Star Crusher y con el Twilight Dream Suplex, el finisher de la líder de las Cosmic Angels. Este combate es mi pelea favorita de toda la historia. No me escondo para reconocerlo. Todo el desenlace, el progreso, la pelea en sí, los sentimientos, todo es completamente cine. Y la primera vez que vi la pelea me puse a llorar a mares porque sentí más o menos lo que sentía Saya Kamitani, en donde a pesar de haberle ganado a su mentora, ella claramente veía que una parte de sí misma también se retiraba junto a Tam Nakano. Después de esa cuenta de 3 icónica en donde el árbitro no quería hacer la tercera palmada porque sabía qué significaba cuando contara 3, después de todo ese momento, Saya Kamitani agarra el micrófono y le agradece a la propia Tam Nakano el hecho de que gracias a ella Saya Kamitani se había convertido en una de las luchadoras más importantes de la historia de la promoción más relevante de lucha libre japonesa actualmente.
Luego de esto es en donde ambas se van a la entrada de la pasarela para llegar al ring y se abrazan mirando al horizonte para terminar fundiéndose en un fondo que sería el background de la última imagen que veríamos de Tam Nakano como luchadora profesional. Posterior a este feudo, Sayaka Mitani tendría el título por más de un año, con victorias contundentes ante unas grandes como por ejemplo Natsupoi, Suzu Suzuki, Saori Ano, etcétera, etcétera. Sin embargo, si esta sección se llama Fantasmas del Pasado, es porque en medio de este exitoso run, en donde a Kamitani no tan solo le estaba yendo bien en el ring, sino que también se coronaría como una celebridad en Japón, apareciendo en cuanto matinal existiese, existiría algo que captaría su atención y que la atormentaría de alguna u otra manera. Después de haber ganado el MVP del Tokyo Sports como la mejor luchadora del año, siendo la primera mujer en la historia en adquirir este premio, una inocente Sayaka Kurara la retaría en febrero del año 2026. La respuesta de Kamitani sería: amiga, yo creo que te falta, o sea, no está a mi nivel. Luego de este desprecio, Sayaka Kurara intentaría ganar el Cinderella Tournament para optar por ese shot por el título. Planes los cuales no resultarían porque Rina la eliminaría en los cuartos de final. Este hecho, según yo, sería más que nada como la mecha que llevaría a Kurara a esta especie como de obsesión por el título. La misma visión focalizada que había llevado a Tam Nakano al retiro había sido heredada por Kurara para obtener ese título, por lo cual en la final del Cinderella Tournament, en un encuentro 2 vs 2 en donde Kurara pelearía junto a Natsupoi versus Sayaka Mitani junto a Konami, Kurara lograría pinear a la Phoenix Queen después de hacerle su finisher, el Violet Screwdriver. La pelea ya había terminado completamente, pero algo pasa que Kurara agarra el micrófono y le ofrece una estipulación a Sayaka Mitani para que la tome en serio y le dé ese shot por el título que tanto anhelaba nuestra amiga. Si Sayaka Kurara perdía, se acababan las Cosmic Angels. Y esta estipulación que se le ocurrió en el mismo momento, Kurara no la había conversado con nadie de la agrupación antes. Entonces como que hubo un poco como reacciones mixtas al respecto, pero al final igual terminaron apoyándola, porque son las Cosmic Angels. El 26 de abril, en el evento All Star Grand Kingdom 2026, con el cinturón rojo y el futuro de las Cosmic Angels sobre la mesa, sería nada más ni nada menos que la propia Sayaka Kurara quien derrotaría a nuestra Phoenix Queen, Sayaka Mitani, en un combate que duraría más de 20 minutos. Tengo un video en mis redes hablando un poco del por qué esto fue como tan sorprendente, sobre todo desde el POV de Kurara, así que si lo quieren ir a ver, vayan por sus lados. Pero creo que acá lo esencial, y tal como lo he dicho en otros videos, es que muchas veces lo técnico no es suficiente para ganar en el mundo de la lucha. A veces se necesitan otras motivaciones, otro impulso. Y la razón que tenía Kurara por darlo todo y más en esa pelea no era necesariamente la obtención de ese título, era honrar a ese stable que le había dado identidad a su carrera. Kurara peleaba por sus amigas, pero por sobre todo por la persona quien creó ese ecosistema. Nada más ni nada menos que Tam Nakano. Para Kamitani esta era simplemente una defensa más. Ella no ponía nada en riesgo. Y de hecho, si hablamos de hate, para mí ellas son solamente sus secuaces. No sé si son tanto sus amigas. Y es precisamente eso lo que le daría el paso a Kurara a derrotar a Kamitani. Todo esto a través de un Firebird Splash casi idéntico al Golden Phoenix Splash que definió a Kamitani. Es decir, así como Kamitani había retirado a Tam utilizando el propio finisher de Tam un año antes, Kurara vence a Kamitani con un movimiento bastante similar que hizo grande a la propia Sayaka Mitani. Nuestra querida Phoenix Queen Sayaka Mitani yo creo que lleva un rato ya demostrando de que su influencia en el mundo de la lucha libre japonesa femenina no depende necesariamente de un título. Hasta el momento en donde espero que se suba este video todavía vamos a estar en el contexto del 5-Star GP, en donde personalmente espero que ella lo gane. Así mismo hay que tomar en cuenta lo lento que se está cocinando este tema con la vuelta de su ex compañera y mentora Utami Hayashishita a la promoción Stardom. Este comeback fue muy dramático y me dejó gritando prácticamente, en donde también le tuve que hacer un video que también lo voy a dejar por acá por si quieren ir a verlo en mis redes sociales de contenido vertical. Este comeback me dejó un poco gritando porque desde que se supo que Utami se iba de Marigold pensaba que era más factible quizá hacer un
run freelance que volver a la empresa que la vio nacer. Más encima, su reaparición justamente ocurre en la primera pelea de Kamitani sin su título rojo, en donde Utami reaparece a hablar con Kamitani diciéndole que la había visto y que la había visto cambiada y todo ese tema, pero fuera de eso como que no pasó nunca nada más. Lamentablemente Utami Hayashishita quedó eliminada de lo que sería el 5-Star GP, entonces esa famosa finalísima que todo el mundo predecía, lamentablemente no se va a dar. Yo creo que este tema lo van a cocinar muy lentamente, pero ese duelo es algo que se tiene que dar porque Utami jamás se ha enfrentado a esta versión actual de Saya Kamitani, a la Phoenix Queen. Algo que no mencioné anteriormente es que Momo Watanabe tuvo bastante protagonismo en la derrota de Kamitani frente a Sayaka Kurara. Eso también podría haber potenciado otro tipo de feudo, pero en el último combate que tuvieron en el torneo 5-Star GP, al final como que se abrazaron y como que limaron asperezas y al final como que ese pseudo conflicto no quedó en nada. Si me preguntan a mí qué espero yo de Saya Kamitani, personalmente lo que veo por parte de Stardom es que ya no se espera que Saya Kamitani sea la capitana del bar. Es como que el poder absoluto que ella ha tenido el año pasado se está distribuyendo en otras caras que han destacado un montón. Y el ejemplo de esto es el propio desarrollo de lo que va del torneo 5-Star GP, en donde han destacado otro tipo de personajes como Saya Ida, Konami, Azusa Inaba o la propia Maki Ito. Pero ustedes, ¿qué creen que le deparan el futuro a nuestra Phoenix Queen? Te leo acá abajito en los comentarios con tus mejores predicciones del futuro de nuestra querida protagonista de este maravilloso video. ¿Qué otra crónica o historia te gustaría ver acá en mi canal de YouTube? Te leo acá abajito. Si te gustó este video, no olvides en suscribirte, darle like, comentar, compartirlo, activar las notificaciones y todo ese tema. Y claramente si llegas hasta acá te mando un besito enorme. Y nos veremos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao!